durante varios domingos comencé a conversar con la congregación y enseñar acerca de las habitaciones del corazón, basado siempre en aquella advertencia bíblica hecha, donde nos alerta sobre lo engañoso de nuestro propio corazón. Normalmente es típico que nosotros identifiquemos enemigos como algo o alguien en la parte de afuera de nosotros. Sin embargo, la Biblia insiste en afirmar que el peor enemigo que yo podría tener soy yo mismo. Habita dentro de mí. Son habitaciones del corazón que me son ocultas o que simplemente han estado corriendo por debajo de la mesa junto a mí y no he advertido lo peligroso que puede ser o las consecuencias que pueda tener. Y sobre esa base hemos ido a explorar algunas de las expectaciones que el Espíritu de Dios tiene respecto a los hijos de Dios en cuanto a lo que Él desea que lleguemos a ser. Fíjese lo que acabo de decir. Puede haber una gran diferencia entre las cosas que yo hago y quién soy. Especialmente en un mundo donde tenemos que adoptar varios roles. Una persona no es todo el tiempo un padre, no es todo el tiempo un hijo, no es todo el tiempo un profesional, no es todo el tiempo un empresario, no es todo el tiempo un hermano, o un primo, o un tío, o un sobrino. Tenemos diversos roles y cada rol tienen unos códigos o unas reglas o unas maneras de expresarse y de recibir. Cuando se trata de hijo de Dios, ese es el fundamento de la identidad, ese es el rol principal. Desde ese rol principal es que todos los demás se nutren y deben de alguna manera ser una semejanza de ese rol principal, nuestra identidad de hijos de Dios, llamados a ser conforme a su semejanza, se convierte en el concepto gobernante y en lo que nuestro corazón debe ser transformado. Dentro del contexto del corazón, de nuestra identidad, hoy quiero detenerme en un solo principio. Pero ese principio, a juzgar por las veces que aparece en la Biblia, a juzgar por las veces que Jesús mismo lo pronunció en diferentes contextos, nos aseguran que en el reino de los cielos es un principio más que importante, es determinante. Tan determinante que nuestra salvación, aunque algunos podrían discutir lo que voy a decir, que nuestra salvación podría depender de ese principio. Hay palabras que son tan comunes en el vocabulario cristiano, son tan consistentes en nuestra manera de predicar, de hablar, de aconsejar, de mentorear a una persona, que con el uso va perdiendo vida, savia, significado, esencia, brillo, color. No sabría qué más decir acerca de esta palabra que por ser tan común podríamos vivir con ella sin vivirla y no nos daríamos del todo cuenta. Dios te bendiga, mi amor. Me refiero a la palabra perdón. No creo que exista un cristiano que no sepa que se espera de nosotros que perdonemos aún la más extrema y radical de las ofensas. Pero se ha escuchado tanto de eso, se ha enseñado tanto de eso, que es difícil que alguno de nosotros se detenga para buscar en su corazón si realmente hemos perdonado como Dios perdonaría. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos maneras de adornar el concepto perdón para quedarnos con la ilusión de que perdonamos y no hemos perdonado del todo. Por lo tanto, el tema de esta noche he decidido titularle: no es perdonar, sino mantenerse perdonando. Con esta frase no solamente quiero describir que el perdón no es una acción o un acto, sino un estilo de vida. Con esto lo que quiero es decir que podríamos tener la impresión de que perdonamos a alguien y descubrir en el camino que no lo hemos perdonado del todo por la manera que nos sentimos cuando tenemos noticias de esa persona, o cuando la encontramos de repente sin esperarlo,
o cuando le escuchamos una frase que nos recuerda el dolor que nos causó. Es en ese momento que podríamos darnos cuenta que aunque fuimos honestos, deseamos perdonar en el momento en que lo hicimos, por alguna razón una parte de nosotros no nos acompañó en esa decisión. Algo de nosotros se ocultó dentro de nosotros mismos para evitar que ese perdón fuera total. Y parecería ser innecesario añadir la palabra total al concepto perdón, porque no existe un perdón incompleto, porque si está incompleto no es perdón. Y precisamente por considerar que podríamos perdonar en forma incompleta, es que debo hablar del perdón total. Y para eso voy a usar una frase famosa en los Viernes Santos, en todos los círculos cristianos y en todo altar que hace reverencia en el Viernes Santo y lo toma de excusa para hablar de las famosas 7 palabras. Yo quiero ir a una específica porque creo que tiene la esencia de lo que debe contener un perdón total. Entonces, le invito a la cruz, a una de las 7 palabras. En Lucas capítulo 23, verso 34. Esto es algo que compartía con mi esposa en la tarde de hoy. Es algo que acostumbro a hacer cuando estoy inquieto por algo. Lucas 23, 34. En la cruz, escuche esto. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Le voy a decir lo que no está diciendo, porque no necesita decirlo. Él no está diciendo los perdono, porque ustedes no saben lo que están haciendo. En cambio, él se dirige a su padre. Perdónalos tú, porque ellos no saben lo que hacen. La frase, la ausencia de unas frases que contengan un perdón personal de Jesús hacia ellos, no implica que Él no está perdonando. Esa actitud de Él testifica que Él ya perdonó. Ahora, ¿por qué necesita dirigirse al Padre para pedirle al Padre que los perdone a ellos? Le voy a decir por qué. Porque un perdón total implica no solamente liberar a esa persona de la deuda de sufrimiento que me causó, sino es sacarle el anzuelo en que queda atrapado con lo que me hice, para que no viva las consecuencias de lo que me hizo. En otras palabras, se supone que yo al perdonar, mi perdón cruce más allá de liberar a alguien de su culpa, sino que también incluye desearle el bien, pronunciarle el bien y celebrar su bien. Por lo tanto, sabiendo Jesús que lo que ellos están haciendo activa en el Padre justicia de Él hacia ellos. Esto es lo que le está diciendo: Padre, te pido que no te vengues de ellos, ni les castigues por esto. Yo quiero dejar caer eso donde debe caer. No sé si lo habían advertido antes, pero Él no está diciendo yo los perdono. Le está diciendo el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es el que tiene en sus manos la vara de justicia para castigar o vengarse. Por lo tanto, Jesús modela un tipo de perdón que supera el perdón circunstancial, afectivo o de sentido común que alguien pueda sentir en un momento de misericordia o compasión. Cruza la frontera de solo librar a alguien de una culpa personal para extenderle gracia al punto de desearle bien y no alegrarse de su mal.
Cuando hablo entonces de perdón total, ahora quizás les hace sentido que adorne la palabra total unida a la palabra perdón. Porque dejarlo allí, conociendo lo engañoso de nuestro corazón, esto es lo que nos puede pasar. Yo lo perdono. Señor, lo perdono. Y yo te pido que lo bendigas. Yo te pido que lo protejas, que lo lleves a otra dimensión, que lo guíes a un conocimiento de ti. Sin embargo, 3 semanas después, enterarme que algo malo le pasó y sentirme aliviado con eso. De alguna manera, una emoción me traiciona y me hace sentir más relajado. Debajo de ese sentido de comodidad hay una frase carnal y diabólica: se lo merecía. Por dentro la satisfacción de que fui vengado, fui vindicado, quedé mal, quedé bien en relación a que el otro quedó mal. Cuando yo deseo quedar bien basado en que el otro quedó mal, ya la definición me dice a mí que no necesariamente Dios se metió. Si usted alega que perdonó y al paso de los días se sorprende casi inconscientemente, reviviendo en su cabeza el incidente y esta vez diciendo en su cabeza lo que no le dijo, ensayando lo que debió haber dicho y lo que se merece, entonces usted perdonó, pero el perdón no es total. Entonces, yo quiero llevarlos a la naturaleza del perdón que está escondido en la oración de Jesús, porque es absolutamente extraño que Él pida, si Él es quien está siendo lastimado, ¿por qué pide que sea el Padre que los perdone? Lo único que tiene sentido bíblico como explicación es que conociendo a Dios, a su Padre muy bien, sabiendo Él que lo que esa gente hace lo ofende y activa en Él sentido de justicia y de castigo, Él representa en la cruz oportunidad que no tenían antes de Él morir la raza humana. Ahora Él inicia el ejemplo de un nuevo estilo de perdón que se inicia desde la misma cruz con una actitud que refleja el corazón del Padre, extendiendo gracia más allá del simple perdón. Ok, miren, ahora yo creo que si yo los llevo a la consecuencia de la oración de Jesús, van a poder entender mejor el concepto, aunque a juzgar por sus miradas, pienso que se encontraron con algo que no esperaban, pero acaban de entender. Amén. Está aquí y yo espero que los que están del otro lado también. Miren, Jesús al hacer eso, Padre, perdónalos tú, no solamente está eliminando sobre esa gente la sombra de la posible venganza, la sombra del posible castigo por lo que están haciendo, sino que al hacerlo al mismo tiempo abre la oportunidad de gracia para que ellos sean alcanzados por lo que todavía no saben. Por lo tanto, la frase porque ellos no saben le está diciendo al Padre, si ellos supieran en qué consiste mi sacrificio, Señor, con toda probabilidad no lo harían. Entonces, siendo que no lo saben, detén tu justicia y tu venganza en lo que yo termino un acto que les dé una oportunidad. Ahora vean el resultado, acompáñame a Hechos 2, donde Pedro tiene la oportunidad de hablar con la misma gente a quien Jesús se está refiriendo cuando dice perdónalos porque no saben lo que hacen. Acompáñenme a Hechos capítulo 2 y del capítulo 2 voy a leer el verso 23, el verso 23, salto al 33 y 38 y termino con el 41. Lo repito para los que toman notas.
Hechos 2:23, 37 al 38 y 41, porque los voy a leer corriditos como acabo de señalarlos. Pedro predicándole a esa gente, vea esto, a este, refiriéndose a Jesús, escuche bien, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. ¿Ve que se está dirigiendo a la misma gente? Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000. ¿Sabe qué produjo esa cosecha? Un perdón total desde una cruz. El Señor Jesús detiene la mano de justicia para que la gracia pueda alcanzar a la misma gente que lo crucifica. Y solo semanas más tarde, esa multitud tiene revelación de lo que hicieron, porque la palabra de Jesús para detener al Padre, ellos no saben todavía. Luego el Espíritu Santo les provoca esa ventana de gracia. Lo que está modelando a Jesús, a ti y a mí, es que, escúchame, te voy a hablar de un perdón, pero de otro tipo de perdón. Primero, mira lo que me hicieron y luego compáralo con lo que te hicieron a ti. Si tu sufrimiento supera el de mi padre y el mío, porque mi padre está perdiendo a su único hijo, lo está viendo sufrir minuto a minuto. Lo puede rescatar, pero se reprime. Dígame, ¿qué dolor nuestro puede superar tal cosa? Entonces Jesús como modelo, primero mírame. Y yo no espero a sentirme bien para perdonarlo. Yo lo perdono en el mismo acto del sufrimiento. ¿Sabes? Yo no estoy con esto que nosotros nos inventamos. No, cuando yo sienta perdonar, porque el perdón hay que sentirlo, porque yo no soy hipócrita. Y entonces tú te tomas de excusa a ti mismo para liberarte de tu propia. Los hispanos vamos un poco más lejos. Los hispanos nos inventamos frases de barrio, regionalismo, para justificarnos. Por ejemplo, el que perdona, olvida, y yo todavía me recuerdo. Son las frases que nosotros adoptamos, que parecen sanas, algunas parecen hasta espirituales, para perdonar sin perdonar totalmente. Por lo tanto, la frase que da lugar a la enseñanza no es perdonar, sino mantenerse perdonando. ¿Qué implica eso? Un punto de inicio. Señor, que perdones algo que esperas que yo haga. Aún no lo sé como tú lo haces, pero quiero empezar. Y luego que hago ese perdón como un sentido de obediencia y de querer someterme al deseo de Dios, yo descubro 2 semanas después que estoy dándole vueltas que yo le hubiera dicho. Cuando lo advierto, me tengo que voltear otra vez al Señor. Padre, trabaja con esa área que no me acompañó a aquel perdón. Necesito transformación allí. Acabo de descubrir una zorra dentro de mi corazón por debajo de la mesa y no la quiero allí. Entonces tú comienzas un proceso de exponerte, ¿verdad?, a la luz del Espíritu Santo, que es el espejo
en el cual cuando yo me miro, no veo mi rostro exterior, veo a mi hombre interior. Por eso dice que tu palabra alumbra, ¿ok? Porque es la palabra el espejo de mi hombre interior. Cuando yo me miro en el espejo de la palabra alumbrada por el Espíritu Santo, yo voy a detectar algo dentro de mí que no necesariamente está a simple vista. Lo que yo haga en ese momento con ese algo es determinante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice también que el Espíritu no contenderá conmigo para siempre. Él me da un espacio de gracia para que yo esa actitud del corazón pueda voltearla y colocarla a los pies del Señor. Y cada vez que la vuelva a sorprender dentro de mí, tengo que voltearme otra vez. Por eso les dije que el perdón no es un acto. Yo tengo que mantenerme perdonando hasta que sea sanado en mi corazón el issue. La persona que gana más cuando perdona es la que perdona. Lo voy a decir otra vez. La persona que gana más cuando perdona es la que perdona. Te voy a decir, y la otra persona no tiene por qué enterarse de que perdonaste. Porque hay personas que perdonan y después hacen alarde de eso. No, yo lo perdoné. Como dice la palabra. Como Dios dice. Entonces, mi conversación delata perdón, pero no perdón total. Ok. Como las excusas reales para no perdonar nacen de las relaciones interpersonales, de la capacidad que tenemos de herirnos entre nosotros, por ser de diferentes culturas, por ser de diferente academia, por tener experiencias diversas, por haber pasado por la vida de modo distinto. Lógico que nuestro modo de ser es diferente. Algunos se ofenderían con solamente un tono de voz alto y la persona nunca enterarse de que es ofensivo ese tono de voz para alguien. Como somos de distintos países, a veces una palabra significa algo ofensivo en otro país y yo ofendí con una frase a alguien y ni siquiera lo supe. Entonces, como el Espíritu Santo sabe eso, colocó en esquinas del Nuevo Testamento luces que se encienden a modo de advertencia, de banderita: vigílate en esto, vigílate en esto. Y me gustaría que me acompañara algunas de esas lucecitas y banderitas que el Señor desea que yo vea para confrontarme a mí y para poder alinearme con la expectativa que Dios tiene de mí en relación a mi prójimo y a la gente que me rodea. ¿Les parece? Ok. Bueno, ya entendieron que el concepto implicado es que tienes que renunciar a ser vindicado. No siempre te va a llegar una mala noticia del que te lastimó. No hay tal cosa como te perdono, pero me mantengo alerta a ver si Dios lo castiga. No hay tal cosa como cuando me enteré, lo digo. ¿Te acuerdas del que me hizo eso? Mira lo que le pasó ahora. Para que tú veas. Porque así somos, en forma natural. Es nuestra naturaleza, usted no lo planea. Ese sentimiento le llega, no porque usted apretó un botón. Es que nuestra naturaleza es así. Y tenemos que llamarle la atención con estas lumbreras bíblicas que me permiten saber cómo orar a Dios.
Señor, hoy acabo de descubrir que sí, pero mi perdón todavía no es total. No he llegado a ese grado. Necesito tu ayuda, necesito tu fuerza, necesito al Espíritu Santo produciendo lo que mi carne no puede producir. Porque tampoco le estoy colocando una carga carnal. ¿Qué es eso? Una carga carnal es lo que hacen los legalistas. Darle un listado de cosas y usted en su propia fuerza, intentando agradar a Dios desde su carne caída, llena de la naturaleza adámica, intentando complacer a Dios desde su carne. La Biblia dice que lo que es nacido de la carne, ya. Y lo que es nacido del Espíritu, listo. Entonces, yo identifico algo de mi carne y lo llevo al Espíritu para que Él lo transforme. No se trata de yo en mi fuerza hacerlo. Es tener la humildad de reconocerlo, voltearme al Señor y decir, Señor, soy un miserable, no valgo nada. Mira aquí, mira quién soy. Esta es mi verdad. Yo necesito que tú trabajes esa área. Y en humildad someter y admitir que hay contradicciones en el hombre interior. Y no se sorprenda, Pablo lo dice. Ay, miserable de mí, que hallo esta ley de muerte en mi carne, que lo que quiero hacer no hago y hago lo que no quiero. Y después añade, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él sí lo hizo. Y como Él lo hizo, me imputa lo que Él hizo a mí, que no lo puedo hacer. En otras palabras, Jesús recibió lo que yo merecía para que yo recibiera lo que Él merecía. ¿Listo? Okay. Bueno, acompáñenme. Esta vez quiero ir a Colosenses 3:13. Esta frase es interesante porque esta frase es tan ignorada por lo corta que es, que cualquier razón mía donde esté lastimado u ofendido se convierte en algo más poderoso que la frase que la Biblia tiene. Y encima pretendo que Dios me entienda a mí por sobre su Biblia. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros. En español, el Señor le está diciendo, mira, te tengo una noticia. En mi plan, ¿verdad? Con ustedes, hay unas cuantas personas que te van a caer pesadas. ¿Okay? Yo quiero decírtelo de anticipado. Te van a caer tan pesadas que tu primera decisión es evitarlas. Tu segunda decisión, si no la puedes evitar, es usarlas de excusa para irte para otra congregación. Pero yo te voy a decir que hay unos cuantos más, hay más allá que los que tienes ya aquí. Porque precisamente como estás huyendo de eso y quieres huir, yo te voy a atrapar con 2 o 3 más. Cuando la implicación de soportándoos, lo que me está invitando, oye, no quiero que lo evites, quiero que lo soportes. Yo necesito que te plantes y tengas una relación con esa persona. Mientras vas descubriendo que no lo soportas, te estoy mostrando en qué tú estás mal, no en qué él está mal. En qué está mal, eso lo estás decidiendo tú. En qué tú estás mal, te lo estoy mostrando yo cuando te sientes mal con él. ¿Alguien me entendió la jeringonza? Entonces, lo que yo uso de excusa para evitar gente es la excusa de Dios para que yo descubra a esta gente. Y tenga yo la oportunidad de decirle, Señor, es que no me la trago. Es que de verla entrar nada más me entra una cosa por los pies. Cuando tú te encuentras con alguien así, ya tú sabes, ok, el Señor me quiere revelar algo de mí. Entonces acepto el reto del Señor. Acepto el reto de soportar, no evitar, no huir, no escapar. ¿Listo? Ok, soportándoos unos a otros. Y mira cómo lo ata inmediatamente. Y perdonándoos unos a otros. ¿Por qué? Porque en ese soportar
Es en medio de la ofensa, en medio de lo que me molesta, me incomoda. Entonces, el Señor, conociéndote a ti, a mí, dice, voy a hacer esto, voy a hacer esta travesura. Voy a unir soportar con perdonar. Las dos van juntas. No me las vas a poder separar. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. O sea, no es ir a contársele a este, y contárselo a este, y contárselo a este. Y este, sin darse cuenta, ya no le cae mal a uno, ahora le cae mal a 7. Entonces, la Biblia habla del que pone rencilla entre hermanos. Y dice que a Dios le ofende. Dice, 7 cosas aborrece Dios. Y entre las 7 hay una que dice, el que pone rencilla entre hermanos. No es que Dios le molesta, es que lo aborrece. Y aborrecer es un poquito más lejos que molestar. Tan lejos que no sé dónde queda. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros sabemos identificar los pecados capitales. No matarás, no adulterarás, no robarás. Este tipo de pecados capitales. Pero las zorras pequeñas que la Biblia dice que echan a perder las viñas, esas son las que se nos escapan. Y podemos vivir toda la vida con ellas porque no cometemos los pecados capitales. Lo leo otra vez para que se me grabe a mí. ¿Usted cree que todos me caen bien? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Miren lo que dice, de la manera en que Cristo os perdonó. Y ahí me atrapó. Porque no es ni a mi manera, ni a la manera de aquel, ni la del otro. Me dice, de la manera que Cristo. Y me dice, ok, ¿tú quieres saber cómo yo espero que tú perdones? Ve a Cristo, míralo, cómo Él perdonó, y luego ven acá. Y hablamos. ¿Qué te está diciendo el Señor? Yo no te estoy dando permiso para que te estés quejando con todo el mundo. Yo te doy permiso para que soportes, perdones de la manera en que lo hice. ¿Y con quién me desahogo? Conmigo, porque yo lo hice con mi Padre. Ok. Yo quiero que me acompañen para que vean el efecto que tiene mi ausencia de perdón, que es alimentado por ciertas actitudes y emociones, qué efecto tiene en la figura del Espíritu Santo. Y aquí quiero ampliar el concepto. El Espíritu Santo, ustedes saben que no es un algo, es un alguien. Es una persona. Es la parte emotiva de Dios juntamente con el poder de Dios. ¿Por qué es la parte emotivo-afectiva de Dios? Porque Él es el que carga la función de producir tales cosas como amor, gozo, paz, paciencia, templanza, mansedumbre. Esas son todas actitudes, todos son dimensiones afectivas que afectan las relaciones interpersonales. ¿Desde qué zona yo me relaciono con la gente? Por lo tanto, Él es la persona sensible de la Trinidad, encargado de madurarme, ¿ok? En la actitud de Cristo, en el sentir de Cristo. Por lo tanto, yo tengo una responsabilidad ya no solo con el Padre, en mi propia relación con el Espíritu Santo. Tengo que estar alerta a qué cosa puede afectarlo a Él, que en consecuencia me hace a mí más insensible. Porque quien me mantiene sensible a mí es mi relación con el Espíritu Santo.
Si yo ofendo al Espíritu de Dios, la consecuencia inmediata es que algo muere dentro de mí. Muere la paz, o puede morir el gozo, o puede morir la sensibilidad, o parte del hambre hacia Dios se reduce. Efesios 4, 30, 32. Ok, la frase inmediata es una orden, no es una opción. Dice, y no contristéis. Otra palabra, no entristezcas. No entristezcas al Espíritu de Dios con el cual tú fuiste sellado para el día de la redención. Eso es un sello que siempre está ahí. El Espíritu Santo no se va de mí, pero se entristece dentro de mí, teniendo un efecto mi espíritu, porque mi espíritu es influenciado por la presencia del Espíritu. Y el estado de ánimo del Espíritu en mí va a afectarme a mí. ¿Me siguen? Ok, no contristes al Espíritu de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y para que yo no lo entristezca, me da un listado de consejos. Dice, quítense de vosotros toda amargura. O sea, aquí no hay permiso para que alguien esté amargo, punto. Sí, pero usted no entiende lo que yo me ha pasado. Yo no tengo que entender lo que lo que tú has pasado. Yo tengo que entender lo que Dios espera. Yo nunca voy a esperar que Dios rebaje su vara a la altura de mi experiencia y mis afectos. Eso de que Dios conoce mi corazón. Sí, Él conoce tu corazón, pero no te da permiso para que tu corazón sea diferente al de Él. Sí, porque esas son frases que acuñamos como herramientas de defensa, no para obediencia. Yo no hago esto y esto, pero Dios conoce mi corazón. Sí, pero es que Él pesa el corazón y las acciones. Las dos. Porque supone que en un momento dado de crecimiento haya una armonía entre quien tú eres y lo que haces. ¿Ves? Mientras estamos en el crecimiento, en el hombre interior que va creciendo de gloria en gloria, a lo mejor hay muchas cosas que yo las tengo que hacer desde mis obediencias en decisiones. Pero todavía quizás zonas del corazón todavía no son el origen de esa conducta. El origen de esa conducta es un deseo que tengo de agradar a Dios y yo trato de hacer lo mejor que puedo. Pero llega un momento dado en mi crecimiento y en mi madurar que la semejanza de Jesús va siendo construida. Por eso dice la Biblia que los 5 ministerios, apóstol, profeta, ya ustedes saben, los 5 ministerios, Dios los establece para equipar a los santos para la obra del ministerio, para que todos lleguen a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es una acción de Dios. Eso yo no lo puedo hacer en mi carne. Ese es el mayor error de la religión, que la religión quiere volverte santo con un listado de cosas para que tú hagas y no hagas. No vayas aquí, no vayas allá, no hagas. Y tú te vuelves loco. Llega un momento dado, como me pasó a mí, que tuve que atender a una persona en mi consulta privada en Miami, de una iglesia. Una señora que viene con ataques de ansiedad, que no dejaba de parpadear con los ojos. Cuando yo le pregunto, muchacha, ¿qué te tiene con ese ataque de ansiedad? ¿Qué te pasa? ¿Sabe lo que me dijo? Que Dios es muy difícil de complacer. Y cuando yo hablé con ella, lo que era difícil de complacer era su iglesia, no Dios. Le había puesto tantas cargas, tantas prohibiciones, que era imposible que cumpliera con todas. Nunca llenaba la medida de Dios. Siempre Dios estaba enojado. Como la maestra de escuela dominical de los niños. ¿Quién es Dios? Y uno le dijo, un viejo que siempre se enoja cuando yo me divierto. Y eso era lo que le habían enseñado. Que siempre Dios es como un policía así, para todos lados contigo. A ver, loco por darte en la cabeza. Okay. El Espíritu Santo construye eso. ¿Listo? Ahora bien, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia.
Para mí el enojo es una emoción natural, pero él admite su existencia. Lo que dice es quítala. En otras palabras, no la alimentes. Te enojaste, no te hagas cómplice. ¿Cómo te hagas cómplice? En el carro vas ensayando. Oye, no me acordé, porque si me llevo a acordar en el momento yo le digo esto, y le digo esto, y le digo aquello. Ay, ¿y por qué me habrá dicho? ¿Qué me habrá querido decir? Yo creo que es lo que me quiso decir en verdad, porque yo no habré entendido. Realmente. Entonces yo me monto en mi enojo y lo convierto en ira. Y si no soluciono la ira, termino resentido y amargado. Si usted descubre que no viene un culto porque se enteró quién predica, tiene un problema que resolver. Tiene que admitirlo y irse a Dios. El problema no es quién va a predicar, el problema lo tienes tú en el corazón, en alguna esquinita por ahí que no has procesado. Porque la palabra no tiene que ver nada con quien la predica, tiene que ver todo con quien la origina. ¿Ok? Ok, entonces, después que me dice, oye, evita esto, él está siendo ahí bien benigno, porque él está reconociendo al Señor que yo puedo tener estas emociones. Él me está aconsejando qué debo hacer con ellas. Entonces, ahora el Espíritu Santo coloca un contralistado. Contralistado es, ok, te voy a aconsejar qué hacer cuando te pasen estas cosas para quitarle intensidad a esas cosas. Y dice, antes, sed benignos unos con otros. Déjame ver, ¿cuál es el que me cae mal? Lo voy a invitar a almorzar. Y le doy un golpe bajo a eso. Ok, no me voy a hacer cómplice. ¿Quién predica hoy? El que me cae mal, me voy a sentar en la primera fila, Biblia y libreta en mano. Y le doy un golpe al diablo y a mi carne a la misma vez. Entonces el Señor me dice, no te hagas cómplice de esto. Y tú le preguntas, ¿cómo no me hago cómplice de esto? Haciéndote cómplice de esto otro. Entonces me pide algo y a la vez me dice cómo atacarlo. Dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, todo el tiempo es la misma técnica. Mira el Padre lo que me hizo. Ok, vamos a hacer esto. No mires lo que te hizo, mira lo que yo te hice. Porque vea que todos los consejos van a terminar como Cristo lo hizo, como Dios lo hizo y el Espíritu Santo. Y siempre es, no, yo sé que Él te hizo algo que te hirió. Yo lo que necesito ahora es que en vez de tú mirarlo a Él, porque el problema es que si lo sigues mirando a Él, te vas a seguir recordando de lo que te hizo. Pero si tú me miras a mí y te acuerdas de lo que yo hice, tú vas a hacer con Él lo que yo contigo hice. Porque acá entrenó. ¿Tú quieres que Dios te perdone las travesuras enseguida? ¿O tú crees, imagínate que Dios te diga a ti, cuando yo sienta perdonar, porque yo no soy hipócrita, yo te perdono? O imagínate que te diga, el que perdona olvida y yo todavía me recuerdo. No, ahora se ríen. Yo siempre estoy esperando que Dios castigue al otro y nunca me castigue a mí. A mí que me perdone, al otro que lo castigue. Vamos a Romanos. ¿Esta le va a gustar? Todas le han gustado, ¿verdad? En Romanos, yo quiero que vayan conmigo al capítulo 12. Y del capítulo 12 voy a leer de 2 al 5 y del 9 al 21. De 2 al 5 y de 9 al 21. Romanos 12.
Ok, ¿están allí? Dice, no os conforméis a este siglo. Y me hace una advertencia. Me está diciendo, oye, mira, en tu entorno, en tu cultura, en tu era, van a haber muchas cosas que van a contradecir lo que yo espero de ti. Y van a tratar de influenciar dentro de ti para que te sientas de una manera, pienses de una manera y tomes decisiones de una manera. Entonces inmediatamente me hace una advertencia súper importante. Me dice, no te conformes al siglo, o sea, no te acomodes a la cultura, no te acomodes a la moda, no te acomodes al pensamiento de la era dominante. La Biblia le llama a Satanás el Dios de este mundo. En otro momento dice el Dios de este siglo. ¿Qué quiere decir Dios de este siglo? Que es el poder en el mundo que establece la atmósfera que influye la cultura, esa generación entera. Y yo no necesito decirle que estamos viviendo en la generación de la ofensa. Eso me recuerda a un hombre que estaba pidiendo, lo que decimos en Puerto Rico, pidiendo pon, aquí dicen un ride, yo no sé cómo dicen en su pueblo, un aventón. Pero este estaba, y un individuo lleno de misericordia al parecer, se paró. El tipo se montó. Y el tipo se montó y empezó a pensar, voy a poner una conversación, pero tengo que saber de qué le hablo, que no sea que me vaya a dejar aquí y no me lleve. Déjame ver, le voy a hablar de política. No, de política no, porque yo soy de este partido, a lo mejor es del otro y me baja del carro. De deporte. No, porque yo soy de Houston y a lo mejor es de los Blue Rays y me baja del carro. Pero hablemos de religión. No, porque yo soy católico, a lo mejor el tipo va a sidra y ese sí que me baja de una. Entonces no tenía un tema así como definido. Y bueno, empecemos. Pues sí. Y el tipo le dice, pues no, y te bajas del carro. Entonces estamos viviendo en la generación de la ofensa. Que si usted dice sí, el otro se ofendió porque usted dice sí. No hay modo de complacer. Pero el Señor de antemano me dice, no te conformes a ese siglo. No te acomodes al espíritu que gobierna. No te pongas tú también por Facebook a estar patrullando iglesias. Para criticar lo que escribió, para el culto, que mira cómo está esa montaña, ese púlpito, como nos hacen a nosotros. Mira, metieron el mundo en la iglesia, mira dónde está enganchado en el techo. Gente que se dedica a patrullar iglesias. Se llaman policías religiosos. Ellos deciden quién se va para el cielo, quién no, quién está bien, quién está mal. Ok. No te conformes a este siglo. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ok, la renovación, esa palabra renovar es una palabra progresiva. ¿Qué implica? Que no tiene un final, es un continuo constante, continuo constante. Lo que el Señor me está diciendo es, mira, el espíritu de la era va a ir transicionando a cosas peores, a cosas peores, a cosas peores. Yo te advierto que para poder combatir el espíritu de la era, tú tienes que conectarte con la palabra para que tu pensamiento se mantenga renovado con el espíritu de la palabra. Transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué pone una voluntad de Dios? Ya tú sabes que es buena. Pero el escritor, el Espíritu Santo, incita a Pablo para añadirle unas palabras, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tienen la apariencia de piedad. Tienen apariencia de la voluntad de Dios. Un ejemplo, y con esto no quiero deshonrar a nadie, pero es un ejemplo que me sirve para enseñar una lección. Una persona
en un momento dado, Dios la usó para sanar a alguien. Era parte de nuestro equipo. Cuando le pidieron el testimonio para ser publicado, esta fue su respuesta. Dios me habló y me dijo que no compartiera el testimonio solo con la persona que fue sana. Esa frase contradice toda la Biblia. Entonces, parece espiritual, tiene la apariencia, Dios me dijo. Porque tan pronto alguien dice, Dios me dijo, lo que tú digas no sirve. Punto. Porque tú no vas a competir con la opinión de Dios. Tú no le vas a decir a alguien, Dios me dijo, Dios está equivocado porque la Biblia no dice eso. En su propia Biblia. Yo conozco la Escritura, cuando yo lo oí, dije, este loco no sabe que en toda la Biblia Dios dice lo contrario. Entonces descubrí que una decisión personal se escondía detrás de la frase Dios. Se oye bonito, parece voluntad de Dios. Dios dijo, pues si Dios dijo, se hace. Entonces el Espíritu Santo aquí dice, espérate. La voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando hablo perfecta, es que nunca va a contradecir lo perfecto, que es la palabra revelada de la Biblia. No hay ninguna palabra que pueda contradecir lo escrito. ¿Está claro eso? Ok. No estoy diciendo algo que parece ser una contradicción. La Biblia es la palabra de Dios, pero la Biblia no contiene a todo Dios. Dios es más grande que la Biblia. No se trata de Padre, Hijo y la Santa Biblia. No, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo perfecto. De ahí la inspiración de la Escritura. Pero todo Dios no se metió el todo allí dentro, porque Él supera su propia Biblia. La Biblia fue escrita a causa de ti y de mí. Pero Dios es más grande que los límites de su propia creación. Por eso es que el Creador, no existe un mago que crea cosas. Saca un conejo del sombrero, pero no lo haría sin el sombrero. Tiene que existir el sombrero y así sucesivamente, ¿no? Entonces, comprobamos la voluntad de Dios. ¿Es bíblico, es escritural? ¿Estamos violando un principio real de la Biblia? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Oye, ten cuidado como te estás midiendo en relación a otros. Tú no estás por encima de nadie. Puedes haber resucitado 10 muertos. Eso nunca se trata de ti. Tú no tienes el poder para resucitarte ni tú mismo. Dios es quien lo hace. ¿Ok? Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cuando dice miembros los unos de los otros, elimina la frase mi ministerio. Esa dichosa frase, mi ministerio, ha dividido iglesia, ha dividido familias, ha sacado gente de iglesia, ha hecho lo que la da, porque la gente usa algo que Dios le dio en función de un cuerpo como mío y que los demás hagan otra cosa. No. Yo tengo una función y para que mi función sea efectiva de verdad y productiva y agrade a Dios, yo tengo que respetar, valorar y honrar la función de este otro y la función de este otro y estos dos los que están al lado. Y al final honrarnos como un cuerpo. No es que como aquel tiene, aquel es apóstol, eso significa que está más alto. No es más alto, yo soy igual que ustedes. Los 5 ministerios no implican un orden jerárquico, sino un orden de funciones. Pero aquí yo los tengo que respetar a ustedes como ustedes me respetan a mí.
Y yo no tengo ningún derecho, ni una sola razón para pavonearme y esconderme de que la gente me vea porque la unción se me va. Sí. El día que me esté poniendo así, llámeme la atención, pero de una. No me la dejen pasar. Ok, la última frase. Siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Y con eso sacó a los independientes. Porque los independientes forman iglesias con independientes. Eso es como el que forma un concilio de los que no creen en concilios. Entonces se forman una iglesia de los que no creen en iglesia. ¿Por qué lo hacen? Porque como es un principio divino, no pueden evitar no hacerlo. Tienen tarde o temprano que unirse a alguien, porque es un principio divino. Les guste o no, terminan con alguien. Sea reunidos en una casa, reunidos en un balcón, sea reuniéndose en un picnic, sea, terminan juntos, porque el principio del cuerpo es verdad, es real. No lo vas a poder evitar. Ah, pues yo lo logré. No, siempre necesitas a alguien que diga amén a lo que tú dices para que te sientas que tu ministerio existe. Si no hay alguien que diga amén a lo que tú dijiste, no existe tal cosa como independencia. Siempre tiene que haber alguien que te oiga y que te diga, tú tienes razón, bendito sea el Señor, gloria a Dios. No fíjate que nunca lo había visto de esa manera. Romanos 12. ¿Lo acabo de leer? Sí. Ah, perdón. Sí. Ok, perdóneme. El amor sea sin fingimiento. Esa es difícil. Es difícil. Cuando tú te sorprendas que tienes que fingir el amor, pues entonces tienes que voltearte al Señor. Señor, yo quiero, pero no siento, no está ahí, necesito que tu espíritu meta mano. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Si usted honra más a gente de otro lado que a los suyos que comparten la agenda de Dios en comunión fraternal con los hermanos, usted está fuera de orden. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estás en paz con todo el mundo. Por lo menos a mí me quita parte de la responsabilidad. Yo no soy responsable de que el otro no quiera. Yo me hago responsable de mi corazón, de mi actitud. Si el otro no quiere, es su problema con Dios. O sea, aquí no pasa nada malo. Ok, aquí voy a algo importante. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y acuérdense que Dios no siempre paga los viernes. ¿Okay?
Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Me dice, yo venzo el mal cuando le hago a otros bien. En otras palabras, no te enfrentes al mal. Dios te dice, al mal déjame enfrentarme a mí. Tú haces bien, porque entre más haces bien, más yo me enfrento contra tu mal. ¿Alguien lo vio? Mire, me despido prácticamente con un chisme bíblico. No voy al lugar de la Biblia. Pero David en un momento dado se vio sin provisión, sin agua, sin comida. Y mandó a un hombre rico, hacendado, de favor, mira, déjanos posar por allí y demás, porque nosotros ayudamos a tus pastores. Y era verdad, David protegía a los pastores de ese tipo sin que él lo supiera. Y el tipo dijo, no, ¿quién es ese para que venga a pedirme a mí nada? Y tan pronto David lo dijo, oyó eso, móntese en los caballos que lo voy a hacer picada. Voy a cortar la cabeza, punto. David era así, era impulsivo en esas cosas. Y iba directo a matarlo. Y la mujer del tipo, de Labán, que significa necio, Abigail, dijo, este marido mío no sabe lo que ha dicho. Y se fue por su espalda y le dijo, móntenme en todas esas mulas, llénenme de comida, de agua, de todo lo mejor que tenemos aquí. Y fue a encontrarse con David. Y le habló. Yo sé que mi Señor desea esto, pero mi marido es como su nombre, necio. Aleluya, gloria a Dios. Pero no hagas tú ese mal. ¿Qué se ha de decir de David si hiciere tal cosa? ¿Sabes qué dice David? Bendita tú que te envió Jehová para librarme de mi mal. Y yo le estoy invitando a eso. Tan pronto Dios use cualquier cosa para alumbrarte de tu mal, ahí mismo tienes que arrepentirte de una. Porque es el momento de trato con Dios, es el momento de la luz que se enciende. Y David, por eso es que es conforme al corazón del Señor. No, porque querer cortarle la cabeza no es parecerse necesariamente. Entonces, ir con esa ira. No. Lo que lo hace conforme al corazón del Señor es que reconoció en Abigail la voz de Dios, alertándolo. Y le dijo, bendita tú que me has librado de mi mal. Tan bendita fue que tan pronto Dios mató a aquel, se quedó con ella. Dijo una mujer sabia así, esa gente está, esa va para mi equipo, muchachos, de una. Venga para acá, Abigail. Porque la Biblia dice que no solamente era sabia, era hermosa. Así que, como dice el águila descalza, estaba ganada. Y el águila descalza, yo he sido lindo, yo nací lindo. Y encima inteligente, yo estaba ganado. Entonces, Dios es bueno, muy bueno, porque Él te pide unas cosas y a la misma vez te da el contralistado. Y te dice, tranquilo, lo que yo te estoy pidiendo es porque yo lo voy a hacer. Yo lo que necesito es que tú reconozcas y tan pronto reconozcas, te voltees para que me des lugar a mí. Yo sé que te van a dar ganas de montarte en el caballo y cortarle la cabeza a alguien. Yo te estoy diciendo, no lo hagas porque eso me toca a mí, ese no es tu trabajo. Tu trabajo es ser benigno con todos. El trabajo de vengarme y de vindicar es mío, no es tuyo. Me despido. Mateo 6:15. Aquí es donde yo los dejo preocupados. ¿Ok? Y se quedan y se van preocupados. Resuelvan eso. Pues lo van ustedes. Mateo 6:15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ay, qué manera de cerrar. Conociéndome el Señor, que yo busco escape por todos lados,
dice lo siguiente: ok, hagamos algo, mira, yo te voy a perdonar a ti en la misma medida en que perdonas a otros. Así que tú eres quien decide cuánto perdón de mí adquieres. Oye, esa es dura, porque esa no me la esperaba. Que mi perdón estuviera asociado a como yo perdono. Entonces, Dios nos cerró las puertas de nuestros escapes para crear en nosotros una semejanza. Tenemos una tarea que hacer. Está bastante clara, es inescapable. Dios nos libre de nuestro propio corazón y nos dé la humildad, ¿verdad? Para reconocer cuando Abigail nos está alertando de algo y reconocer eso. Amén. Póngase de pie un momentito. Gracias a los que nos están oyendo. Por favor, no se vaya. Padre, estamos delante de ti. Sabemos que estamos en tiempos muy especiales. A la misma vez es un tiempo de gran oportunidad, donde tú trabajas en el corazón nuestro, nos confrontas con áreas interiores que, por la forma en que nos criamos o las experiencias que hemos vivido, se nos ha formado el corazón de cierta manera, que es más resistente a unas cosas que a otras, más sensibles a unas cosas que a otras. Pero nosotros queremos parecernos más a ti, necesitamos a tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo que nos dé la alerta, nos encienda la luz, nos permita mirarnos en el espejo de tu palabra y tener la oportunidad de voltearnos en humildad para reconocer que no podríamos hacerlo sin ti. Nos estás pidiendo cosas imposibles para nuestra carne. Si no lo haces tú, no lo lograremos nosotros. Te necesitamos, Señor. Tú lo inicias, tú lo sostienes y tú lo terminas. En el nombre poderoso de Jesús, clamamos que la semejanza de Cristo sea edificada, construida en nosotros y manifiesta a los hombres para que bendigan a Dios por causa nuestra, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén, amén.